Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. Hoy vamos a estar respondiendo una pregunta trascendental para los creyentes porque en definitiva nos habla de la grandeza de nuestro Salvador. Esta pregunta es: ¿por cuántos años Jesús se hizo hombre? ¿Por cuánto tiempo Él tomó forma humana? En general la respuesta que solemos tener a esta pregunta es alrededor de 30 años. Sabemos que él tenía cerca de 30 cuando empezó su ministerio, tuvo más o menos 3 años de ministerio, así que ahí consideramos el plazo por el cual él se hizo hombre. Sin embargo, lo que te quiero mostrar en este video es que cuando él tomó forma humana, se hizo hombre para siempre. Por el resto de la eternidad, él va a seguir siendo humano. 100% Dios, pero también 100% hombre. Y me encanta hablar de esto y me encanta mencionar esto porque justamente realza el valor que tuvo la encarnación. No es que Jesús simplemente dijo, bueno, voy a sufrir 30 años siendo hombre, me lo tengo que aguantar, pero después ya vuelvo a mi estado original y ya no tengo que ser más hombre. No, fue tanto su amor para con nosotros, tanta la identificación que tuvo con nosotros, que se hizo hombre para siempre. Y esto fue una humillación terrible porque él, siendo Dios, tomó forma de criatura. El Creador se hizo criatura. Esa es la gran verdad detrás de la encarnación. Siempre me gusta poner el ejemplo de, imagínate vos haciéndote cucaracha para siempre para salvar a las cucarachas. Sería algo terrible, o sea, yo no quiero ser cucaracha para toda la vida. Sin embargo, lo que hizo Jesús es todavía más grande, porque la diferencia que hay entre él y nosotros es mucho mayor a la que hay entre nosotros y las cucarachas. Vemos que Jesús nos amó tanto que se entregó a sí mismo y se identificó con nosotros, haciéndose uno de nosotros. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús se hizo hombre. Esa es una de las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. Él estuvo dispuesto a rebajarse, a humillarse, se despojó de sí mismo, dice la versión Reina Valera, mostrándonos que él dejó atrás su gloria para venir en forma de hombre. Es decir, Jesús siguió siendo Dios durante su tiempo en la tierra, pero dejó atrás su gloria. Y esto es una humillación infinita, porque el Dios eterno, creador de todas las cosas, de repente se cansaba. Por ejemplo, en Juan 4:6 se nos habla de que Jesús estaba cansado de caminar. Y es como, ¿cómo puede ser que Dios, que creó todo, que nunca se cansa, de repente se cansaba por caminar grandes distancias? Incluso me llama mucho la atención el pasaje en el cual Jesús está dormido en medio de una tempestad y los discípulos van a llamarlo, a despertarlo, con la finalidad de que hiciera algo porque se iban a hundir, sino. Y ahí vemos a Jesús durmiendo en un contexto en el cual uno no se quedaría dormido. Ya de por sí, los barcos de ese tiempo se movían bastante. Imagínense cómo se movía ese barco en medio de la tempestad. Sin embargo, era tal el cansancio que Jesús tenía que se había quedado dormido. Estaba durmiendo a pesar del movimiento que tenía en el barco. Y eso nos habla también de su humanidad. Él tuvo que crecer en cada aspecto de la vida humana porque vino como un bebé, como un niño que necesitaba de la protección de su madre. Imaginemos que Jesús tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, incluso tuvo que aprender a ir al baño, por ejemplo, porque sí, o sea, como todos los bebés, se hacía encima y la madre lo tenía que limpiar y cambiar. Imagínense cuán grande fue la humillación de nuestro Salvador, de nuestro Dios, que al tomar forma humana tuvo que pasar por eso. Siempre me gusta imaginarme a Jesús mirando las estrellas y quizás no sabiendo que Él creó cada una de ellas, porque en sí no sabemos en qué momento Jesús fue plenamente consciente de quién era Él, porque de nuevo tuvo que crecer en cada aspecto de la vida humana. Tuvo que crecer físicamente, tuvo que crecer intelectualmente,
y en cada aspecto de la vida humana fue como uno de nosotros. Él lo hizo para cumplir esa ley que nosotros no podíamos cumplir y morir en nuestro lugar. Él, siendo santo, siendo perfecto, siendo justo, murió como un pecador. Se hizo maldición por nosotros para que nosotros, poniendo nuestra confianza en Él, podamos recibir la justicia que Él adquirió. Y después de resucitar, Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto me suele llamar la atención porque decís, pará, pero Jesús durante su ministerio en la tierra tuvo poder. ¿Cómo que después de la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder? Bueno, después de la resurrección Jesús recuperó la gloria de la cual se había despojado, como vimos ahí en Filipenses 2. Al venir a este mundo Jesús vino siendo Dios, pero vino despojado de su gloria. Al resucitar, Jesús recibió esa gloria y por eso su cuerpo ya no era el mismo, sino que era un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo humano semejante al que nosotros vamos a tener cuando también resucitemos. Vemos también en Juan 17:5 que dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Es decir, lo que vemos en esta oportunidad es que justamente Jesús le pide al Padre que le diera la gloria que había tenido anteriormente. Antes de que el mundo existiera, Jesús ya tenía gloria y esa gloria la dejó atrás al hacerse hombre, al venir a este mundo. Sin embargo, su oración antes de ser entregado en la cruz es: Padre, resucítame con la gloria que tuve antes de que estuviera contigo. Perdón, Padre, glorifícame con la gloria que tuve, no resucítame, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Es decir, devolveme esa gloria que yo tenía. Y eso sucede cuando en Romanos 1:4 dice que fue hecho Hijo de Dios con poder. A su vez, al resucitar, Él se presentó con pruebas indubitables que mostraban que Él era efectivamente el Hijo de Dios que había resucitado. Dice Hechos 1:3, que Él durante 40 días se presentó a los discípulos y no les dejó dudas de que Él había resucitado. Y cuando resucitó, siguió siendo hombre. Por ejemplo, vemos en Juan 20:27, luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Es decir, Tomás pudo tocar las heridas de Jesús. Jesús no era un fantasma. Jesús tenía un cuerpo glorificado que sí tenía algunas características distintas a las de nuestros cuerpos. Por ejemplo, Jesús entró en una habitación cerrada, es decir, de algún modo podía traspasar las paredes, pero aún así era un cuerpo tangible, era un cuerpo humano, como les digo de nuevo, semejante al que nosotros vamos a tener. También es clave Lucas 24, del 40 al 43, dice así: dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Jesús, para demostrar que seguía siendo humano después de resucitar y que efectivamente era Él y que no era un fantasma o una imaginación colectiva, lo que hace es pedirles comida y comió delante de ellos. Es decir, Jesús seguía teniendo un cuerpo humano. Y luego hay otros pasajes también que nos demuestran esto mismo. Por ejemplo, Hechos 1:11 dice: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Jesús estuvo estos 40 días en la tierra como Hijo de Dios con poder, y sigue siendo Hijo de Dios con poder porque le fue devuelta la gloria que Él tenía antes de venir a este mundo. Sin embargo, seguía teniendo una naturaleza humana, Él siendo 100% Dios y 100% hombre aún hoy en día. Cuando ascendió a los cielos, con un cuerpo glorificado, ascendió como hombre. Y cuando regrese, va a regresar como hombre. Por eso acá dice: vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Lo vieron irse con un cuerpo físico que se podía tocar, que comía. Bueno, y con ese mismo cuerpo lo van a ver regresar. Es más, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús tenía que ser hombre para ser un mediador entre Dios y nosotros. Porque como dice Hebreos 5:1,
Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Para ser nuestro sumo sacerdote hoy en día en la presencia de Dios, es decir, representándonos a nosotros en la presencia de Dios, era necesario que Jesús fuera hombre. Y Él, siendo 100% hombre, está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros, siendo nuestro gran sumo sacerdote. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Y Pablo en la carta a Timoteo lo deja bien en claro, ese mediador es Jesucristo hombre, no Jesucristo solo Dios o Jesucristo semidios o lo que fuera, no. Jesús es 100% Dios porque Él nunca perdió su deidad, siempre fue Dios, pero en la encarnación incorporó una nueva naturaleza, una naturaleza humana. Y por otro lado vemos en 1 de Juan 4, del 2 al 3, que se nos dice que la marca del verdadero creyente es creer que Jesús efectivamente vino en carne, es decir, que Jesús siendo Dios tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Y no solo habitó entre nosotros, sino que siendo hombre resucitó como hombre, con un cuerpo semejante al que nosotros vamos a tener, y por el resto de la eternidad va a tener una naturaleza humana. Todos estos pasajes que vimos lo demuestran, y eso lo que nos lleva es a magnificar todavía más el nombre de nuestro Creador, de nuestro Salvador, porque tan grande fue su amor que se hizo hombre para siempre. Contame qué pensás en los comentarios. ¿Habías escuchado alguna vez esta idea de que Jesús se hizo hombre para siempre? Creo que es algo que todos sabíamos, pero quizás no nos paramos a reflexionar tanto. O quizás escuchaste más bien que Jesús se hizo hombre por 30 años. Contame qué pensás de todo esto y como siempre deja tu like que ayuda a que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.